revelado. Increíble marca oculta en el cuerpo de una monja durante su autopsia que cambió todo. El pueblo de San Pedro, un rincón agrícola en México, nunca imaginó que la noticia de la muerte de Sor Teresa estallaría como un rayo en un cielo azul. Todos la conocían, la monja que había dedicado su vida a ayudar a los más necesitados. Su sonrisa cálida era un bálsamo para los corazones cansados. Pedro, un agricultor de 38 años, la adoraba como a una madre. La tierra había sido su maestra en la lucha diaria, los días de sol y lluvia guardaban lecciones de esfuerzo y sacrificio que resonaban en su corazón. En el velorio, la atmósfera era de profunda tristeza. Las familias se congregaban, sus ojos llenos de lágrimas. Los murmullos crecían como el viento, y una sombra de inquietud comenzó a cernirse sobre ellos. Una marca había sido encontrada en el cuerpo de Sor Teresa. Era una marca extraña, un símbolo que nadie había visto antes. Cuando Pedro escuchó esto, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significa esto?, se preguntó, inconsciente del caos que podría desatar. El médico del pueblo, un viejo amigo de Pedro, le hizo un comentario casual. Algunos creen que la marca podría ser parte de una profecía, algo antiguo. Las palabras resonaban en el aire, como un eco de incertidumbre. La noticia se extendía como pólvora, el pueblo pasaba de la tristeza a la ansiedad, de la devoción a la sospecha. Pedro sentía como la memoria de Sor Teresa estaba siendo desvirtuada, su legado manchado por la curiosidad morbosa de la gente. ¿Era justo? Era necesario. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la tensión se volvía palpable a medida que Pedro decidía investigar. Sabía que descubrir la verdad podría desatar aún más conflictos entre los vecinos, pero sentía que debía defender el honor de Sor Teresa. Cada paso que daba se llenaba de secretos que llevaban años enterrados, no solo de la monja, sino de su propia familia. La búsqueda de respuestas lo confrontaba con sus propios miedos. ¿Qué pasaría si lo que descubriera alterara por siempre su comunidad, su hogar? El dilema era tenso, la comunidad a un paso de un estallido. ¿Sería la misteriosa marca un símbolo de esperanza o un oscuro secreto que mancharía la historia de San Pedro? Con el corazón latiendo con fuerza, Pedro sostenía en sus manos un abrumador sentido de responsabilidad. Mirando al horizonte, se dio cuenta de que la profunda lucha por la verdad apenas comenzaba. La comunidad estaba al borde de un cambio monumental, y él estaba dispuesto a enfrentarlo. ¿Logrará Pedro desentrañar la verdad sin destruir la memoria de quien tanto amó? Las preguntas se arremolinaban en su mente, mientras la noche caía sobre el pequeño pueblo, dejando todo listo para el siguiente capítulo de esta conmovedora historia. Pedro no podía dormir. La imagen de la marca en el cuerpo de Sor Teresa lo atormentaba. No era solo una cuestión de curiosidad, era una batalla entre el amor que sentía por ella y los secretos oscuros que amenazaban con destruir todo lo que conocía. La comunidad, con su compasión y sus historias, parecía al borde del colapso. El ajetreo del velorio aún resonaba en su mente. Se preguntaba por qué una marca, un símbolo, había cobrado más importancia que los años de dedicación y amor de la monja. Al amanecer, las sombras de la noche se disiparon, pero la inquietud permaneció. Pedro decidió que debía buscar respuestas, aunque eso significara enfrentar a aquellos que veneraban a Sor Teresa como él. Su primer destino fue la pequeña biblioteca del pueblo, un lugar que, aunque olvidado por muchos, contenía historias y secretos de generaciones pasadas. Sabía que allí podría encontrar libros antiguos que hablasen de símbolos y creencias arcanas. Al llegar a la biblioteca, el ambiente era pesado, como si las paredes mismas estuvieran guardando secretos.
Las estanterías estaban cubiertas de polvo. Pedro recorrió los pasillos con los dedos, buscando un rayo de información que lo orientara. Finalmente, encontró un libro desgastado que hablaba de leyendas de la región. Una de ellas mencionaba un símbolo, identificado con la protección y el sacrificio. Sin embargo, la interpretación de la leyenda era ambigua. ¿Podía ser Sor Teresa una especie de guardiana? La idea revoloteó en su mente, generando más preguntas que respuestas. Mientras hojeaba sus páginas, escuchó pasos. Era la joven Ana, una de las voluntarias que ayudaba a Sor Teresa en la parroquia. Su mirada estaba llena de preocupación y curiosidad. «Pedro, ¿qué haces aquí?», preguntó, acercándose. Al ver la intensidad en sus ojos, Pedro decidió compartir sus dudas. «Ana, encontré un libro que habla de un símbolo. Creo que está relacionado con la marca de Sor Teresa. Necesitamos entenderlo antes de que el pueblo se llene de rumores». Ana frunció el ceño. «Yo también he sentido que hay algo más. Pero, ¿y si lo que descubramos no es lo que queremos saber? A veces, los secretos son mejores no revelarlos». Pedro sintió un nudo en su estómago. ¿Qué pasaría si su búsqueda no solo desestabilizara su fe en la monja, sino que también afectara la memoria de todos en San Pedro? Sin embargo, tenía que seguir adelante. Era su deber, no solo como amigo, sino como un miembro de la comunidad. «Debemos unirnos», le dijo a Ana, buscando su apoyo. «Si encontramos la verdad juntos, podremos guiar a la comunidad, darles claridad en lugar de confusión». Ana asintió lentamente, como aceptando un desafío peligroso. «Está bien. Pero prometo que no dejaremos que el miedo nos domine». Juntos, se sumergieron en la búsqueda, entrelazándose en la historia de su pueblo, cada pregunta llevándolos más cerca de un destino incierto. Pero lo que no sabían era que la verdad detrás de la marca no solo cambiaría la percepción de Sor Teresa, sino que revelaría secretos enterrados del pasado que conectaban a sus familias de una manera que jamás imaginaron. La tormenta apenas comenzaba a gestarse sobre San Pedro, y con cada paso que daban, el pueblo se acercaba a una verdad que podía reescribir su historia. Cuando lleguen las revelaciones, ¿están preparados para lo que descubrirán? La respuesta podría cambiarlo todo. El sol atravesaba las ralas nubes matutinas mientras Pedro y Ana se adentraban más en la biblioteca, buscando pistas entre los libros polvorientos. Cada página que pasaban parecía susurrar secretos olvidados, cargando el aire con una sensación casi mágica. «¿Qué más dices que dice ese libro?», preguntó Ana, tomando el volumen desgastado de las manos de Pedro, intrigada. Pedro observó cómo ella acariciaba la portada, como si pudiera sentir la esencia de las historias guardadas. «Habla de guardianes. De aquellos que llevan marcas para proteger a su pueblo. Pero ¿quién podría ser un guardián en nuestro tiempo? ¿Y qué tipo de protección son capaces de ofrecer?». Ana miró hacia las estanterías donde los libros se alineaban en silencio, sintiendo la pesadez del misterio que los rodeaba. «Te diré algo, Pedro. Las cosas que no entendemos suelen asustarnos. Sor Teresa ha sido un pilar para todos nosotros. Pero, ¿y si esta marca fue por algo peor? ¿Y si no solo la protegía, sino que también la condenaba?». El corazón de Pedro latía con fuerza. La inquietud en su voz lo hizo reflexionar más sobre lo que podrían descubrir. «Tal vez deberíamos hablar con don Eliseo. Siempre ha sido el más sabio de todos. Puede que sepa algo sobre las leyendas o historias escondidas de la región». Ana asintió. «Vayamos. A veces, la justicia se encuentra en aquellos que han vivido más. Don Eliseo puede abrirnos los ojos a lo que no vemos». Al salir de la biblioteca, el aire fresco de la mañana les dio un pequeño empujón de esperanza. Sin embargo, al acercarse a la casa del anciano, un escalofrío recorrió la espalda de Pedro. El pueblo, con su aura familiar, parecía convertirse en un lugar extraño y siniestro. Había murmullos que llegaban a sus oídos, gente comentando, señalando, con miradas llenas de dudas. La puerta de don Eliseo chirrió al abrirse. El anciano los recibió con un gesto cansado, su expresión mezcla de sorpresa y preocupación.
¿Qué los trae aquí, hijos? Preguntó, tratando de esbozar una sonrisa, aunque sus ojos hablaran de la carga que llevaba. Pedro, decidido, comenzó a contarle sobre la marca de Sor Teresa y el libro que encontraron. A medida que relataba, el rostro de don Eliseo se volvió pálido. Esa marca no es solo un símbolo, dijo lentamente, su voz profunda y reflexiva. Es un lazo con nuestro pasado, uno que muchos han tratado de ignorar por miedo al conocimiento que implican. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Ana, inquieta. Existen historias sobre un pacto antiguo, uno que asegura la protección a cambio de sacrificios. La marca puede ser la evidencia de que Sor Teresa ha estado cumpliendo con un deber mayor. Puede que no sea lo que creemos. Las palabras del anciano se deslizaron entre ellos, llenas de presagios. Pedro sintió una presión en su pecho mientras cada revelación lo sumía en un remolino de emociones, amor, confusión, miedo. ¿Y si está viva, o si está cumpliendo su papel de guardiana? Preguntó casi en un murmullo. El anciano cerró los ojos por un momento, como si estuviera sopesando las palabras. A veces, la verdad es más complicada de lo que esperamos. Para entender la marca de Sor Teresa, tendrán que enfrentar la historia de sus propias familias. Hay conexiones que nunca imaginamos. El silencio se prolongó, y Pedro sintió como una sombra se cernía sobre él. Las vidas de todos en San Pedro estaban entrelazadas en un tejido que había estado oculto a simple vista. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Ana con un tono de resolución. Desenterrar la verdad es nuestra única opción, dijo Pedro, sintiendo su determinación crecer. Pero en el fondo, sabía que las revelaciones podían traer no solo respuestas, sino también un eco del dolor del pasado que todos temían enfrentar. Cuando estaban a punto de marcharse, don Eliseo les agregó en un tono grave: no todas las verdades están listas para ser reveladas. Recuerden que algunos secretos son el resultado de decisiones tomadas por amor o desesperación. Con estas palabras resonando en sus mentes, Pedro y Ana se miraron, un entendimiento profundo compartido entre ellos. Sabían que lo que siguiera podría cambiar no solo su percepción de Sor Teresa, sino de toda su comunidad, y aunque estaban decididos a encontrar respuestas, una nueva pregunta se instaló en sus corazones: ¿era el pueblo capaz de soportar la verdad que estaban a punto de descubrir? El cielo comenzaba a oscurecerse poco a poco, un presagio de tormenta que combinaba con el sudor frío en la frente de Pedro. Se despidieron de don Eliseo, dejando a su espalda el eco de su voz que resonaba como un mantra en sus cabezas. Los caminos del pueblo, que antes les resultaban familiarmente acogedores, ahora se sentían como laberintos potencialmente amenazantes. Ana caminaba apretando el libro que aún llevaba bajo el brazo, como si en su interior guardara no solo palabras, sino también la llave para abrir un oscuro secreto. Pedro, la voz de ella se apagó momentáneamente, el temor de lo desconocido tensando sus palabras. ¿Qué tipo de sacrificios, crees tú, podrían haberse hecho en el pasado? Pedro miró hacia el horizonte, donde las nubes se reunían como un ejército, preparándose para desatar su furia. No lo sé. Pero si Sor Teresa es un guardián, así como dice ese libro, esos sacrificios deben haber tenido un peso muy grande. Quizá personas en este pueblo están involucradas, familiares nuestros quizás. Una sensación de inquietud los envolvía mientras continuaban el camino. Las miradas que antes eran cálidas y confiables parecían ahora desnudarlas ante ellos, haciéndolos sentir como intrusos en sus propias vidas. Cuando pasaron por la plaza central, notaron a un grupo de personas reunidas, susurrando discretamente, mirándolos de reojo. Pedro sintió que el peso del juicio colectivo comenzaba a colapsar sobre ellos. ¿Y si necesitan más que respuestas?, Ana comentó, intentando romper el silencio tenso. ¿Y si prefieren dejar oculto aquello que ya no pueden cambiar? Los latidos de su corazón resonaban con fuerza en sus sienes. Entonces debemos ser más cuidadosos, respondió Pedro, aunque en su interior una chispa de rebelión surgía. No les podemos dar la espalda. Este pueblo tiene derecho a conocer la verdad.
Si hay un vínculo entre nuestra historia y la marca de Sor Teresa, debemos hacerlo. Continuaron su camino hacia la casa de Ana, donde planeaban investigar más sobre sus familias. La casa, siempre un refugio, ahora parecía un escenario de desconfianza. Al cruzar el umbral, el aire se sentía pesado, cargado de un pasado que aún no estaban listos para enfrentar. Ana subió las escaleras mientras Pedro se sentó en la mesa de la cocina. Abrió el libro al azar y comenzó a leer en voz alta. Daba vida a las palabras, pero sus ecos se volvían cada vez más sombríos. Al Pare, protector de los débiles, esta fuerza es un regalo y una maldición. Para mantener la paz, un precio deberá pagarse, leyó, y su voz tembló como si también llevase la carga del sacrificio. Ana apareció en la puerta con un álbum en sus manos, páginas desgastadas y amarillentas llenas de retratos de sus antepasados. Mira esto, dijo con urgencia. Las miradas en las fotos parecían hablar, gritar en silencios secretos ocultos por generaciones. Con cada página que pasaban, se sentían más conectados a sus raíces. Pero al mismo tiempo, el miedo acechaba, como si una tormenta no solo se aproximara desde el cielo, sino también desde las entrañas del mundo que conocían. ¿Ves? Aquí está mi abuela, y Pedro, esta es tu familia, pero todos parecen estar juntos, como se dice, una tribu, murmuró Ana, con la voz tan baja que parecía un susurro espectral. La idea de que sus ancestros tuviesen una historia compartida les daba un motivo tanto de esperanza como de angustia. Mientras sus manos recorrían el álbum, se detuvieron en una imagen que los dejó helados. En un rincón, una figura en particular llamaba la atención, con una marca en el brazo visible, una marca aterradoramente parecida a la de Sor Teresa. Pedro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, un grito sordo resonaba en su mente. ¿Qué significa esto, Ana? Debemos averiguarlo. No podemos quedarnos con esta incertidumbre. Necesitamos hablar con las personas que conocen estos secretos. ¿Pero quién? La pregunta pendía en el aire como un eco, una travesura cruel del destino. ¿Hay alguien más que podría saber?, comenzó Pedro, mientras su mente se llenaba de ideas. El viejo Lorenzo, el que vive al borde del pueblo. Se dice que ha tenido visiones desde joven. Él podría tener las respuestas. La tormenta estalló en el exterior, rayos iluminando sus rostros tensos. El tiempo se volvía cada vez más apremiante. En la oscuridad que se arremolinaba fuera y dentro, la verdadera búsqueda apenas comenzaba. Ana miró a Pedro, y en sus ojos el fuego de la determinación brillaba intensamente. Entonces es hora de ir a buscarlo. La verdad ya no puede esperar, y en ese momento, mientras el viento aullaba como un lamento lejano, supieron que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Podrían enfrentarse al eco del pasado y desentrañar lo que el pueblo había intentado ocultar? El viento aullaba con más fuerza, lanzando ramas secas y hojarasca en un frenético baile a su alrededor. Pedro y Ana intercambiaron una mirada decidida antes de abandonar la cálida protección de la casa hacia la torrencial lluvia que comenzaba a caer. Cada paso que daban parecía retumbar en su interior, un eco que se mezclaba con el rugido de los truenos y el chasquido de los relámpagos. Cruzaron el camino empapado que conducía a la cabaña de Lorenzo, y la inquietud crecía en sus estómagos como una piedra emocional. ¿Qué les diría? El viejo era un hombre de pocas palabras, pero su reputación en el pueblo era clara, había vivido más que muchos y había visto lo que otros preferían ignorar. ¿Crees que lo recordará?, preguntó Ana mientras el agua goteaba de su cabello y empapaba su ropa. Esa marca podría significar algo para él. Pedro asintió, aunque su corazón aún palpitaba con fuerza. Si alguien puede ayudarnos, es él. Pero debemos ser cuidadosos. No todos verán esto como nosotros. La cabaña de Lorenzo estaba en la periferia del pueblo, rodeada de árboles que se movían violentamente. Pedro empujó la puerta de madera, que chirrió al abrirse. El interior era oscuro, apenas iluminado por una lámpara de aceite en la mesa. La figura del anciano estaba casi oculta entre sombras, pero sus ojos brillaban con un conocimiento ancestral.
¿Qué traen ustedes aquí en una noche como esta?, preguntó Lorenzo, su voz rasposa resonando en la penumbra. Pedro pasó un paso adelante, con Ana a su lado. Lorenzo, necesitamos hablar contigo. Es sobre Sor Teresa y algo que descubrimos. El anciano parpadeó, y en su mirada se formó un destello de sorpresa. Sor Teresa repitió, como si el nombre resonara con ecos de su propia historia. Han llegado al final de una senda que muchos prefieren ignorar. Ana tomó aire y se adentró en el tema. Hemos visto una marca, una que es idéntica a la que tenía Sor Teresa. Está en nuestras familias, y pensamos que podrías ayudarnos a entender su significado. Los ojos de Lorenzo se estrecharon. Las marcas, murmuró, su voz claramente temerosa. Simbología de sacrificio, de unión entre seres. Nos atan a nuestros ancestros y nos arrastran hacia un destino que no elegimos, conocía Sor Teresa, y su destino no fue sencillo. O fue un sacrificio, o fue una elección. Las palabras de Lorenzo resonaron en el aire, poniendo a prueba su valentía. ¿Qué sacrificio debería hacerse ahora?, inquirió Pedro con firmeza, sin quitar la mirada del anciano. Todo tiene un precio, contestó Lorenzo, alejándose ligeramente, como si intentara darles espacio en su interpretación. Puede que la verdad que buscan no sea como la imaginan. La revelación puede ser peligrosa, pero si están dispuestos a asumir ese riesgo, deben saber que hay una fuerza mayor en juego. Algo que podría reavivar viejas heridas. El viento ululaba mientras la lluvia azotaba las ventanas, el ambiente se tornaba cada vez más opresivo. ¿Estás diciendo que deberíamos dejar de buscar?, preguntó Ana, su voz temblando. No, no lo digo así, Lorenzo corrigió, su mirada fija en ellos. Lo que les revelaré puede cambiarlo todo. Pero deben estar preparados para enfrentar no solo a los vivos, sino a los ecos de los muertos que guardan sus propios secretos. Con cada palabra, la tensión crecía. De repente, el estruendo de un trueno casi los hizo saltar. En ese instante, la lámpara parpadeó, antes de apagarse por completo, envolviéndolos en una oscuridad total. Pedro sintió que su corazón se aceleraba, y una corriente electrificante recorrió toda su piel. ¿Estás listo para escuchar la verdad, Ana?, preguntó, sintiendo que el destino que habían buscado estaba al borde de revelarse. Mientras tanto, un susurro indistinto comenzó a resonar en la cabaña, como si las propias paredes exigieran que se escucharan los secretos atrapados dentro. La revelación estaba cerca y de alguna forma, les decía que podía ser más de lo que habían imaginado. Lorenzo rompió el silencio con voz cavernosa. Entonces, si buscan la verdad, prepárense. Porque lo que descubrirán podría abordar una tormenta aún más difícil que la que tienen afuera. ¿Podrían realmente enfrentar lo que se despertaría en ellos? ¿Estaban listos para la tormenta que se avecinaba no solo en el clima, sino en la historia del pueblo? El silencio en la cabaña se hizo tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. La oscuridad envolvía a Pedro y Ana, y el eco del trueno resonaba en sus oídos, como un recordatorio de que estaban al borde de un abismo desconocido. La incertidumbre nublaba sus corazones, pero había algo más, un anhelo profundo por entender, por adentrarse en las sombras que los rodeaban. Las paredes parecían susurrar historias olvidadas, viejas leyendas de traición y secreto que aguardaban ser descubiertas. Lorenzo, murmuró Ana, su voz apenas audible en medio de la tormenta. ¿Qué es lo que realmente sabemos de Sor Teresa? ¿Qué otras marcas existen? El anciano se inclinó un poco hacia adelante, una chispa de luz en sus ojos tristes, como si estuviera recordando una historia que había mantenido sepultada. La marca no es solo una señal, comenzó, su voz temblando con un peso inusual, es un lazo. Hombres y mujeres de antaño hicieron pactos para preservar sus legados y se arriesgaron a llevar el peso de aquellos que vinieron antes. ¿Pactos? ¿Qué tipo de pactos? Pedro preguntó, sin poder quitar la mirada de Lorenzo. La curiosidad lo devoraba, aunque un presentimiento oscuro le advertía sobre lo que podrían descubrir. Sacrificios, respondió Lorenzo, su semblante convirtiéndose en una máscara de gravedad.
Algunas familias lo han hecho en nombre de su herencia, para proteger su sangre de una maldición que recorre el linaje. Lo que ustedes vieron en Sor Teresa hizo una pausa, midiendo sus palabras, no es un mero símbolo. Es una advertencia. Las palabras flotaban en el aire, llevadas por la brisa gélida que se colaba por las rendijas de la cabaña. Ana sintió que su aliento se entrecortaba. ¿Una maldición? ¿Y si está de vuelta? ¿Qué significa esto para nosotros? Lorenzo se enderezó, y en su mirada había un fuego perdido. Significa que deben decidir si están dispuestos a sumergirse en el pasado. Si están listos para desenterrar secretos que podrían destruir su presente. Pedro sintió que su piel se erizaba. Había algo que lo empujaba hacia adelante, una fuerza inexplicable que lo instaba a no retroceder. Estamos listos. Pero, ¿cómo comenzamos? ¿Qué debemos hacer? Hay un lugar, respondió el anciano, su voz cargada de misterio. Un santuario en el bosque, donde las almas buscan descanso y donde los vivos temen cargar con los recuerdos. Allí, si se atreven, podrían encontrar respuestas. Pero cuidado, advirtió, su tono ahora sombrío. No todos regresan, y los que lo hacen no siempre son los mismos. Ana miró a Pedro, y en su silencio se selló un pacto. A pesar del miedo que sentían, su deseo de conocer la verdad sobre su herencia los mantenía unidos. Vamos a ese lugar, dijo ella, confiada, la tormenta afuera parecía intensificarse. El viento aullaba más fuerte, como si el mismo universo se opusiera a su decisión. No es solo un viaje físico, susurró Lorenzo. Es un viaje al corazón de sus miedos. Una búsqueda de redención y, a veces, un enfrentamiento con las sombras internas. El anciano se puso en pie, y la cabaña pareció temblar con él. Si decidieron avanzar, deben hacerlo juntos. La conexión entre ustedes es más fuerte de lo que piensan, pero cuidado, el poder de las marcas puede manipular la realidad. Con esas palabras, el aire se volvió pesado y electrizante. La decisión que habían tomado los llenó de una mezcla de emoción y temor. Se miraron, sintiendo el peso de su elección, convencidos de que el camino que seguirían no sería fácil. Mientras se disponían a salir, el viento cobró vida de manera casi ensordecedora, y el eco de un grito lejano resonó en la distancia, como un lamento de las almas perdidas. ¿Escuchaste eso? Ana preguntó, temblando. Sí, asintió Pedro, la adrenalina corriendo por sus venas. El viaje acaba de comenzar. Al abrir la puerta de la cabaña, un relámpago iluminó brevemente el camino frente a ellos, revelando la senda empapada que los llevaría a su búsqueda. Los latidos de su corazón resonaban al unísono mientras cruzaban el umbral, adentrándose en la oscuridad de la noche y en los secretos del pasado, pero, en su camino hacia el bosque, algo en sus corazones les decía que no todo lo que encontrarían sería revelador. Algunas verdades podrían romperlos, y otras desatarlas. ¿Qué descubriremos en el bosque?, preguntó Ana, su voz apenas un susurro, mientras la lluvia les caía sobre la piel. La respuesta todavía estaba ahí, perdida en el susurro del viento y las sombras del bosque, y cuando el primer grito resonó detrás de ellos, supieron que estaban irremediablemente conectados con un destino que apenas comenzaban a comprender. Los pasos de Ana y Pedro se sentían pesados, como si cada gota de lluvia les recordara el peso de lo que estaban a punto de descubrir. El bosque se extendía ante ellos, una vasta negrura llena de susurros y sombras, donde cada árbol parecía observar sus movimientos. La atmósfera estaba cargada de una energía inquietante, una mezcla entre un miedo ancestral y una excitante curiosidad. ¿Estamos haciendo lo correcto?, preguntó Ana, sus manos temblando levemente, entrelazadas con las de Pedro. ¿Y si no regresamos? Debemos hacerlo, respondió él, temblando no solo por el frío, sino por la intensidad de la decisión que habían tomado. No podemos ignorar lo que hemos encontrado. Necesitamos saber la verdad, no solo por nosotros, sino por la historia que llevamos dentro. Mientras se adentraban en la penumbra, el paisaje a su alrededor empezó a transformarse. Los árboles se agolpaban,
llevando sus ramas hacia el cielo como si trataran de alcanzar las estrellas que estaban ocultas tras las nubes de tormenta. En el aire, un aroma a tierra mojada y a hojas en descomposición llenaba sus pulmones, recordándoles que ese lugar guardaba secretos antiguos, tanto como la tierra misma. El retumbar del trueno resonó una vez más, y Ana se encogió involuntariamente. Sin embargo, en su interior comenzaba a brotar una chispa de valentía, algo que los impulsaba a seguir adelante. ¿Crees que vamos a encontrar a Sor Teresa?, preguntó, casi como si sus palabras pudieran convocar a la figura misteriosa que los acechaba. No lo sé, dijo Pedro, su mirada fija en el camino frente a ellos. Pero cualquier respuesta que obtengamos seguramente traerá más preguntas. Cuando llegaron a un claro, una pluma de luz blanca emergió tenuemente entre la negrura del bosque. Era un pequeño altar de piedras, rodeado de velas derretidas que habían sido encendidas en el pasado. Ana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Este debe ser el santuario que mencionó Lorenzo, musitó. El ambiente se volvía más pesado a medida que se acercaban al altar, y el viento comenzaba a soplar con fuerza, arrastrando hojas secas que danzaban a su alrededor. Las velas, aunque apagadas, parecían parpadear al ritmo de la tormenta que se avecinaba. Una sensación de reverencia los envolvió, como si estuvieran pisando un terreno sagrado. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Pedro, mirando fijamente las piedras, como si esperara obtener alguna señal. Quizás debamos ofrecer algo, sugirió Ana y, sin pensarlo mucho, sacó un pequeño colgante de su cuello. Este colgante perteneció a mi abuela. Ella siempre decía que representaba nuestro legado. Tal vez sea el momento de dejarlo aquí. Pedro asintió, sintiendo que esa acción unía su pasado con su presente. Ana se acercó al altar, colocó el colgante en el centro y se arrodilló, cerrando los ojos y dejando que el silencio la envolviera. Momentos después, la calma se rompió con un grito desgarrador que provenía del bosque. Ambos giraron la cabeza hacia la dirección del sonido. El miedo se apoderó de sus corazones cuando vieron una figura oscura entre los árboles, los ojos brillando con una intensidad sobrenatural. «¿Sor Teresa?», preguntó Ana, su voz temblorosa. No había certeza, solo un eco de temor y esperanza. La figura pareció moverse hacia adelante, y en ese instante, una vela encendida en el altar titiló antes de apagarse, sumiendo el lugar en una oscuridad aún más profunda. «¿Qué quieres?», gritó Pedro, su voz resonando en la soledad del bosque. La figura se detuvo, su rostro apenas iluminado por el destello fugaz de un relámpago. «Muchas verdades se han ocultado», murmuró, la voz mezclándose con el viento. «Pero la más importante es la que llevas dentro, lo que desatas cambiará todo». «¿Qué significa eso?». Ana casi suplicó, sus emociones a flor de piel mientras el pánico la invadía. El eco intrincado de la voz se desvaneció, dejando solo el murmullo de la lluvia. Pedro y Ana se miraron, el miedo claro en sus ojos. «Debemos seguir, hay más por descubrir», dijo él, determinado a no dejarse paralizar por lo desconocido. Mientras se adentraban nuevamente en la oscuridad, el viento sopló con fuerza, llevándose con él la última chispa de luz del santuario, dejándolos completamente sumidos en un abismo de incertidumbre. Cada paso que dieron a partir de ese momento resonaba con un eco ominoso, como si cada pisada atrajera los secretos que aún podían cambiar sus vidas para siempre. «¿Podremos enfrentar lo que venga?», preguntó Ana, su voz temblando de nuevo. «Solo hay una forma de averiguarlo», respondió Pedro con firmeza, aunque su corazón latía acelerado. Pero entonces, un nuevo grito resonó, esta vez claramente humano, desgarrador, y por un momento, ambos temieron lo que el bosque podía revelarles. ¿Quién estaba realmente tras ellos, esperando en las sombras? El grito continuó resonando, reverberando por el aire frío y húmedo del bosque. Ana y Pedro compartieron un instante de pánico, tan intenso que casi podían sentirlo pulsar a su alrededor. La oscuridad dejó de ser solo un escenario tenebroso y se convirtió en un testigo tangible de su creciente angustia. «Vamos», instó Pedro, rompiendo el hechizo del miedo que los había paralizado.
Tomó la mano de Ana, y juntos se adentraron más en el bosque, sus corazones palpitando al unísono, como si quisieran acompañarse en este viaje hacia lo desconocido. Ese grito, me suena tan familiar, murmuró Ana, forzándose a recordar a quién podría pertenecer. ¿No te parece extraño? La inquietud se reflejaba en su rostro, iluminado esporádicamente por los destellos de los relámpagos. ¿Familiar o aterrador? No debemos detenernos a pensarlo mucho, respondió Pedro, su voz un hilo de decisión entre el viento soplando furioso. Lo que sea que esté pasando aquí, necesitamos encontrarlo. Tal vez sea Sor Teresa, o alguien que pueda ayudarnos a entender. ¿Y si no es ella? Ana respiró con dificultad. ¿Y si es una trampa? Ya no estoy segura de que es real y que no. Sus palabras flotaron entre ellos, una mezcla de dudas y esperanzas. La lluvia cayó más fuerte y acelerada, como un hechizo que parecía querer enterrar el secreto del bosque en su manto mojado. Las sombras se movían a su alrededor, y cada crujido de ramas los hacía saltar. Pero Ana sintió una luz interna, un fuego que emanaba desde su interior. Era el mismo sentir de su infancia, cuando jugaba en el mismo bosque sin un miedo tangible. Era un recordatorio que había algo más grande por descubrir, algo que conectaba a su familia con esta tierra. Finalmente, llegaron a un claro, donde la luz de la luna comenzó a abrirse paso entre las nubes. En el centro, un viejo roble se erguía con su tronco grueso y retorcido. En su base, algo brillaba. Fue entonces cuando Pedro se precipitó hacia adelante. «Mira», gritó. Ana siguió su mirada y encontró en el suelo un objeto brillante. Cuando Pedro se agachó para recogerlo, su rostro se iluminó en una mezcla de asombro y terror. Era un viejo medallón, la imagen de una mujer vestida como monja en la parte delantera. La mirada austera de la figura parecía traspasarlo, como si lo vigilara desde el más allá. Es ella», susurró Ana al acercarse. El medallón parecía tener una especie de energía. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué está aquí? Pedro giró el medallón en sus manos, observando cada detalle. Creo que pertenece a Sor Teresa, afirmó, la voz en su pecho vibrando de emoción. Ella estaba aquí, y este lugar está conectado con su historia. En ese instante, el viento hizo una pausa, la lluvia cedió. Una calma inexplicable envolvió el claro, como un susurro de lo que estaba por encontrarse en el aire. Lo que desatas cambiará todo, resonaba en su mente la advertencia de la figura. Ana se sintió observar del bosque, esperando que el próximo movimiento de sus corazones desvelara un nuevo destino. «Pedro», dijo Ana, su voz temblando. «¿Y si hemos despertado algo oscuro? Necesitamos entender lo que hemos encontrado aquí». Pero antes que pudiera continuar, un estremecimiento recorrió la tierra. Las sombras del claro parecieron engullir el espacio y, de repente, un eco lejano de risas resonó entre los árboles que les rodeaban. Todo se sintió como un juego macabro, y la pregunta que pesaba en el aire era innegable y aterradora: ¿estaban realmente listos para enfrentar la verdad sobre Sor Teresa y el secreto que había llevado consigo? El tiempo se detuvo un instante, y Ana y Pedro se dieron cuenta de que lo que sea que estuviera al acecho ya no podía esconderse. El grito se renovó en la distancia, cada vez más cerca. Era la voz de alguien en peligro, o algo aún peor esperando que se revelara en la noche. Este nuevo clamor prometía cambios irreversibles en sus vidas, y mientras la alarma se encendía en su interior, la oscuridad prometía respuestas, aunque podrían ser más de lo que estaban dispuestos a manejar. Una brisa helada cortó el silencio del claro. Ana y Pedro sintieron que cada fibra de su ser se erizaba, como si el aire mismo conspirara para comunicarles un secreto olvidado. La risa que había resonado entre los árboles se transformó en un eco siniestro, burlándose de su valentía y haciendo que su determinación titubeara. ¿Tú oyes eso?, preguntó Ana, su voz un leve susurro, mientras miraba a su alrededor, buscando la fuente de aquel sonido inquietante que le clavaba un puñal de miedo en el pecho. «Sí, no me gusta», respondió Pedro,
cada palabra impregnada de tensión. Necesitamos movernos. Ya no estoy seguro de estar a salvo aquí. Con el medallón firmemente en la mano, se dirigió hacia el borde del claro, tirando de Ana con él. Pero en cuanto ella dio un paso, notó una resistencia en el aire, como si algo invisible tratara de detenerlos. Es como si el bosque mismo estuviera vivo, murmuró Ana, sintiendo la conexión que había con cada árbol, cada hoja. Era como si lo que habían despertado en aquel claroscuro no tan solo fuese un eco del pasado, sino una llamada ancestral. ¿Qué significa esto, Ana? ¿Por qué está aquí este medallón? Tal vez deberíamos volver a casa, propuso Pedro, su voz titilante de incertidumbre. No podemos retroceder ahora, Ana insistió, con una determinación que iluminaba su cara en medio de la penumbra. Debemos desentrañar el misterio. Sabemos que este lugar, y lo que está pasando, tiene que ver con nuestra familia. Con Sor Teresa. Mientras miraban el medallón, comenzaron a sentir un tirón, como si el objeto estuviera guiándolos hacia algo. Sin pensarlo dos veces, decidieron seguir ese impulso. Con cada paso que daban más allá del claro, el ambiente se volvía más denso, como una marea que subía y subía, llenándolos de angustia. 10 pasos adentrándose en el bosque, las risas se intensificaron, pero ahora tenían un matiz diferente, la alegría se mezclaba con gritos de angustia. Entre el horror y la curiosidad, se acercaron más. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos creando?, preguntó Ana, sintiendo una mezcla de culpa y valentía mientras seguían avanzando. A medida que se adentraban, las sombras comenzaron a tomar forma, danzando alrededor de ellos. De repente, se materializó una figura en la distancia, una silueta femenina con unas robes de monja que flotaba en el aire, como si desafiara toda lógica. Sor Teresa, gritó Pedro, el pánico reemplazando a la determinación. ¿Eres tú? La figura se volvió y sus ojos, destellos de luz en la oscuridad, se fijaron en ellos. Hijos de la tierra, habló su voz reverberando como si procediera de todas direcciones a la vez. Lo que buscáis no es fácil de llevar. Si continuáis, deberéis afrontar la verdad de vuestras raíces. Ana sintió que su corazón latía con más fuerza, estaba paralizada, pero al mismo tiempo, ardía con la necesidad de comprender. ¿Qué nos ocultas?, preguntó, tratando de contener el temblor en su voz. Dinos, por favor. Con un gesto de su mano, la figura mostró un brillo que emanaba desde el suelo frente a ellos. Era un símbolo antiguo, un mapa que pulsaba con vida. Este bosque guarda secretos que fueron enterrados por años, secretos que cambiaron vuestras vidas. Este es el camino. El aire se volvió pesado y una oscuridad más intensa llenó el escenario, como si el bosque mismo exhalara un aliento de advertencia. La figura dio un paso hacia atrás, desapareciendo en el haz de sombras, pero su eco resonó con la claridad de un vaticinio. ¿Están listos para lo que vendrá, para descubrir quiénes son realmente? Ana y Pedro se miraron, la incertidumbre llenando sus ojos. La desesperación y la curiosidad bailaban dentro de ellos. Lo que estaban a punto de develar podría cambiar todo, no solo para ellos, sino para toda su familia. Con un último temblor de coraje, se acercaron al símbolo en el suelo. Mientras lo tocaban, una explosión de luz brilló en sus manos, y comprendieron que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Serían capaces de aceptar lo que estaban a punto de descubrir? Incluso si lo que revelara podría romper sus lazos más sagrados. El viento rugía en los árboles del bosque, mientras Pedro y Ana se daban cuenta de que la aventura que habían emprendido los había llevado a un punto sin retorno. Las sombras danzantes parecían cobrar vida, pero no había tiempo para el miedo. Frente a ellos se extendía el símbolo, un enigma palpitante que prometía revelar secretos escondidos durante demasiadas generaciones. Pedro sintió que el medallón temblaba en su mano. Tal vez debamos seguirlo, murmuró. Con determinación, se agachó y tocó el símbolo. En ese instante, una energía poderosa los envolvió, haciéndolos vibrar con la intensidad de tantos años de historia. Ana lo siguió,
sintiendo como si la luz del símbolo la llamara a una conexión ancestral. A medida que lo tocaban, la realidad pareció cambiar. Colores vibrantes se hicieron visibles, figuras del pasado empezaron a bailar a su alrededor. Eran sus ancestros, personas que habían tomado decisiones difíciles por amor y sacrificio. Escucharon sus risas, sus llantos, sus esperanzas. ¿Todo esto es el legado de Sor Teresa?, preguntó Ana, sintiendo que una profunda conexión se forjaba en su interior. Sí, respondió Pedro, entreviviendo su mente en los relatos que había escuchado de niños, las leyendas de sacrificio y protección. Ella ha estado entre nosotros, guiándonos y protegiéndonos a lo largo de los años. Recogió el medallón, que ahora brillaba con más fuerza, iluminando las figuras que danzaban a su alrededor. La voz de Sor Teresa resonó en el aire, llenando el claro. Hijos de la tierra, lo que buscan no es sencillo. Pero su valentía tiene el poder de romper maldiciones. Deben unirse a sus raíces y decidir si están dispuestos a enfrentar la historia que les une, o si dejarán que los secretos sigan ocultos. Ana y Pedro intercambiaron miradas intensas, sintiéndose abrumados por su misión, pero también impulsados por una chispa de esperanza. Debemos compartir esto con el pueblo, declaró Pedro, decidido. No puede quedar en el olvido. Sor Teresa se merece que su historia sea conocida, que su sacrificio no caiga en el silencio. Y nosotros también debemos enfrentar lo que hemos heredado, añadió Ana, con firmeza. Sabemos que hay sombras en nuestras familias. Debemos aceptarlas y sanar juntos. Con cada palabra pronunciada, el símbolo comenzó a brillar aún más, tomando forma como un camino que se desplegaba ante ellos. La luz se hizo un torrente que los envolvió y, de repente, los transportó a un extraño lugar donde tiempo y espacio no tenían sentido. Entonces, una voz resonó: si el pueblo desea conocer, deben estar dispuestos a revelarse a sí mismos. Cada uno de ustedes tiene un peso que cargar. Se trataba de Lorenzo, el anciano sabio, apareciendo con una mirada que contenía siglos de sabiduría. «¿Lorenzo?», preguntó Ana, incrédula mientras las visiones de su mente se distorsionaban. «¿Qué ha pasado?». Él sonrió con un aire de comprensión. «Han despertado fuerzas que han estado dormidas, pero su amor por Sor Teresa ha logrado romper el hielo del miedo. Lo que descubrirán tiene el poder de cambiar no solo sus vidas, sino el destino de San Pedro». «¿Qué debemos hacer?», inquirió Pedro, sintiendo que sus palabras eran más preguntas que órdenes. «Debemos encontrar la forma de restaurar ese equilibrio. La verdad tiene que ser revelada, pero recuerden, algunos en el pueblo no estarán listos. Algunos pueden temer lo que se revelará». Lorenzo extendió su mano hacia el camino iluminado, su expresión era grave pero esperanzadora. «La última decisión es suya». Mientras contemplaban el horizonte iluminado delante de ellos, una mezcla de incertidumbre y determinación invadió a Pedro y Ana. «No podemos volver atrás», dijo él, tomando la mano de Ana y apretándola suavemente. «Caminaremos juntos, sin importar los desafíos futuros». Así, se adentraron en el nuevo camino, sintiendo como la historia de su pueblo se arraigaba en ellos. Cuando alcanzaron el centro del claro del bosque, un estruendo de timbres resonó a su alrededor, como si la tierra misma estuviera reavivándose tras cada paso que daban. Pedro y Ana sintieron que cada rincón del pueblo respondía a su llamado. Al llegar a la plaza del pueblo, en medio de gente que murmullaba su llegada, Pedro y Ana, con el medallón en alto, tomaron el aire con firmeza. «Pueblo de San Pedro», gritó Ana, con la fuerza de sus ancestros resonando en su voz. «Venid a escuchar lo que hemos descubierto. La verdad de Sor Teresa y el legado que hemos compartido». Las miradas de la comunidad se alzaron hacia ellos, llenas de incertidumbre y curiosidad. Pedro y Ana sintieron el miedo entrelazarse con la esperanza mientras el murmullo se calmaba, dando lugar a una silenciosa expectativa. Del corazón del pueblo corría la vida. Cada mirada les guiñaba como un lazo viviente de historias entrelazadas y una promesa de renovación.
El viento cesó, y la atención de todos se centró en la pareja que, con valentía y amor, había decidido enfrentar la oscuridad y reclamar su lugar en el relato de sus raíces. El eco de sus palabras resonó en el aire mientras la lluvia comenzaba a parar y, por primera vez, San Pedro tuvo una oportunidad para sanar. Las sombras que habían amenazado con envolver el pueblo retrocedieron y la luz brilló con fuerza en el horizonte, como un amanecer que prometía la esperanza eterna. Así, el viaje de Pedro y Ana, aunque lleno de desafíos y oscuridades, les había permitido encontrar su propio lugar en la historia, revelando no solo la verdad de Sor Teresa, sino un camino hacia la reconciliación para su gente. El legado de amor, sacrificio, y lo que realmente significa ser parte de una comunidad, finalmente brilló para que todos lo vieran, y así, el ciclo de renovación comenzaba. Ahora, si este viaje te ha tocado, si sientes que la historia de Pedro y Ana es un reflejo de tus propios desafíos, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo para que este canal siga compartiendo las historias que transforman vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y seguir recibiendo contenido que resuena con tus emociones. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos saber de ti. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Gracias por ser parte de esta comunidad.